los que se van a ir conectando. Hoy estamos en un día lluvioso por acá en Punta Alta, fresquito, pero igual lindo tiempo para poder dedicarlo al Señor, para poder concentrarnos en Él. Así que bendecimos sus vidas, los animamos que puedan ir dejando su saludo a medida que vayan encontrando el video, que también lo puedan compartir, que nos cuenten cómo están, si tienen algún testimonio, algún pedido de oración, para poder estar teniéndolo en cuenta. Estamos teniendo algunos pedidos de oración que estamos orando como iglesia, como por la vida de Memo, que siempre lo nombramos. Él es un joven que está con el diagnóstico de cáncer, así que estamos orando por su vida. Así como Tiago, también un niño que estamos orando por él y por muchos motivos más que estamos teniendo presentes al orar. Ahí se está conectando Hilda, dice bendiciones, buen domingo del Señor. Amén, hoy es el día del Señor, así que es hermoso encontrarnos y poder escuchar la palabra del Señor en este día. Sí, saludamos a los que se van conectando, tanto Hilda, Lorena, Dios te bendiga Lorena, Juan, toda la familia, bendiga a Gaby también, vemos que se ha conectado y algunos que se están conectando que van a ir apareciendo y otros van saludando, pero bendecimos a la familia de Nelly, seguramente están viéndonos también, que Dios bendiga a Nelly, bendiga a toda la familia, en este tiempo tan especial que es el Día del Señor, es el día donde nosotros nos reunimos como iglesia, porque a través de la palabra, a través de la alabanza, nos unimos en el mismo espíritu. Pablo decía, aunque estoy ausente en el cuerpo, pero estoy presente en el espíritu. Cuando una iglesia está presente en el espíritu es porque está pensando en el Señor, está pensando en su pueblo, en su iglesia, en sus hermanos, y eso es estar unido en el mismo espíritu. Juan Pablo, Dios te bendiga, Dios bendiga a la familia, también ahí está toda la familia congregándose en su casa, escuchando tanto a Lucía, Luciana, Juan Pablo y a toda la familia que a veces sale también con nosotros. Sí, está nuestra hermana Nelly también, con Vane seguramente, Dios las bendiga. Dios te bendiga a Silvia, a Yelén, que se van conectando. Dios bendiga sus vidas. Que Dios bendiga a Silvia, Dios bendiga a Yelén también. Siempre estamos orando por Silvia, por su hijo y por toda la familia. También oramos por ellos. Estamos orando por Betty, por este pedido que ella nos pidió de este niño. Y así estamos orando por todos los motivos de oración. Sigamos orando, sigamos intercediendo en este tiempo como iglesia, como cuerpo, bendiciendo a cada uno de los hermanos que se van conectando. Amén. Y hoy el pastor va a estar hablando sobre un tema, ¿cómo se llama, pastor? 4 exhortaciones relacionadas a la vida de reposo en Cristo. Cómo entrar en ese reposo espiritual que Dios nos ofrece a través de Cristo. Y hay 4 exhortaciones en el libro de Hebreos para que nosotros entremos en ese reposo que tanto anhelan los cristianos en este tiempo tan difícil, tan confundido. Estamos escuchando comentarios con todo respecto a la cuarentena, angustia, preocupación, ansiedad y bueno, confusión. Pero los hijos de Dios, cuando entran en ese reposo, en esa comunión con Dios, a pesar de la prueba de las dificultades, se aferran a Dios y entran en ese reposo espiritual que sea la fortaleza en Dios. Amén. Así que estate preparado para escuchar la palabra del Señor, prepara tu Biblia, los mates para compartir el desayuno mientras escuchás atentamente la palabra del Señor, porque hoy el Señor nos va a hablar a nuestra vida como cada domingo y tenemos que estar expectantes de lo que Dios va a hacer, porque la obra la hace el Espíritu Santo y va a depender del hambre que nosotros tengamos, de esa necesidad espiritual de recibir la palabra del Señor. Esa tierra, cómo la preparemos para recibir al Señor, de eso va a depender que esta palabra dé fruto en nuestra vida. Sí, es importante que nosotros nos concentremos en este tiempo en lo que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos trae esa fortaleza, esa seguridad, esa convicción y nos muestra el propósito de Dios para con nuestras vidas. Así que es importante que nosotros en este tiempo le estemos dando importancia a lo que es la palabra del Señor. Dios bendiga a cada hermano, a cada familia, que Dios bendiga sus vidas, que Dios bendiga sus hogares, sus familias, sus amigos y todos los conocidos que se van a ir conectando. Dios los bendiga. Sí, tengo unos amigos del Instituto Bíblico, mi compañero Magali y Hildo, Dios los bendiga, allí en Santa Cruz, Pico Truncado, de donde yo soy. Ellos vinieron junto conmigo a estudiar. Fue una experiencia muy linda, nos hemos enriquecido y hemos sido bendecidos. Hay varios amigos ex estudiantes del instituto que a veces están también acompañándonos. Sí, también tenemos pedido de oración. María Angélica pide oración por Paula, su amiga,
Y después a Yelén pide oración por Cristina, que en estos momentos está atravesando el virus, por su hermana, así que vamos a estar orando. También la pastora nos saluda, la pastora Majo Rolón de la Alianza de Olavarría. Te bendecimos, pastora, que siempre nos estás apoyando como iglesia y es una bendición. Está también Oscar acompañándonos en la transmisión, Dios te bendiga. Así que vamos a estar teniendo un momento de oración por estos pedidos. Podés seguir dejando los pedidos de oración porque lo vamos a tener en cuenta no solo en la reunión, sino después también. Dice Hilda, bien despierto en el nombre de Jesús. Así que, bueno, vamos a estar orando. Señor Jesús, te damos las gracias por este domingo, gracias por este día apartado para ti. Muchas personas que no te conocen creen que este es un día perdido, pero nosotros sabemos que es el día más importante de la semana, porque es el día que apartamos de todo nuestro trabajo para poder levantarnos y concentrarnos mucho más en la palabra, Señor, poder adorarte, poder como iglesia alabarte y escuchar la palabra. En este momento queremos poner en tu trono, Señor, queremos poner estas peticiones, la hermana de Ayelén, Señor, Cristina, la bendecimos, pedimos que tú estés fortaleciendo su vida, las personas que conviven con ella, levántala, provéelo lo necesario, bendice sus pulmones, bendice, Señor, su salud, Señor, derrama sanidad sobre su cuerpo, porque creemos en el poder que tienes tú, Señor, que no hay nada que interfiera, Señor, cuando tú tienes pensado hacer algo sobre la vida de una persona. Te pedimos para que te conozca también a través de esto que está pasando, Señor, que ella pueda tener un encuentro contigo, Señor. Bendecimos a la amiga también de María Angélica, Paula, bendecimos su vida, cualquier situación que esté pasando, Señor, obra poderosamente y manifiéstate allí para que ella también pueda conocerte, Señor. Bendecimos a cada una de las personas que están mirando esta transmisión, las que mirarán después, Señor, y cada uno de los motivos de oración que te presentamos delante tuyo, Señor, los volvemos a entregar en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Sí, es especial este tiempo, Lucía, Dios te bendiga, Dios bendiga a cada uno de los que se van conectando. Estamos atravesando por un tiempo hermoso, un tiempo de bendición, un tiempo de esperanza y con mucha expectativa. Nosotros estamos expectantes para lo que se viene, para nuestra iglesia, para nosotros también. Así que nos alegramos de que ustedes nos acompañen. Algunos de lejos, otros que están viéndonos de España, Oscar de España, Dios te bendiga, Laura, Dios bendiga a Oscar, también ex estudiante del Instituto Bíblico de Bahía Blanca, que Dios bendiga a cada uno de los hermanos que se han ido conectando, también Silvia pide oración por salud. Vamos a estar orando por vos, Silvia. Vamos a pedir directamente por vos en este momento porque pides un motivo especial. Señor, yo ruego por Silvia, bendigo su vida, Espíritu Santo, manifiéstate en su corazón, obra conforme a tu palabra. Señor, en este momento dice tu palabra que cuando nos unimos en el Espíritu y oramos por nuestros hermanos, por nuestros seres queridos, amigos, tú concedes la petición del corazón, más cuando se acercan a ti, más cuando piden auxilio a ti. Dice tu palabra que nosotros podemos ir al trono de gracia. Y Señor, oramos en el nombre precioso de Jesús, que tú estés obrando, estés bendiciendo a Silvia y danos la oportunidad también de visitarle, de verle, de estar orando con ella, acompañarla en todo momento. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición por ella y por la familia. Padre, oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios bendiga a nuestra hermana Silvia también. Estamos orando por Nelly, por su familia, por su salud. Hemos ido a visitarla y sabemos que Dios está fortaleciendo también la vida de Nelly, que ha tenido un problema de desgarro en la espalda. Así que oramos por nuestra hermana. Que Dios bendiga a su nieto también, de la hermana Nelly. Está nuestra hermana Gladys también, nuestra hermana Luciana, Lucía también, ¿sí? Y Sole Campo de Bahía Blanca, junto con Gonzalo seguramente. Así que los bendecimos, queridos hermanos, no dejen de dejarnos sus saludos para que sepamos que están ahí. Sí, Dios los bendiga, saluden, Dios los bendiga a cada uno de los que se van conectando, ya tanto los de Bahía como de distintos lugares del país. Amén. Vamos a cantar una canción, esta canción hermosa, que dice que Dios es nuestro Rey sobre toda tempestad, Rey sobre toda enfermedad, Rey sobre toda circunstancia y sobre todas mis batallas. Dice la palabra de Dios que Él es soberano, así que vamos a cantarle esta canción al Señor.
canción, Él es el Rey sobre toda circunstancia, sobre toda enfermedad. Así que no tengas temor de dejarle tus cargas a Él, de ir al Señor, confiar en Él y dejarle todas tus preocupaciones, porque el Señor va a estar haciendo la obra, no tenemos ninguna duda. Saludamos a Mirta también, que se ha conectado. Que Dios bendiga a nuestra hermana Mirta. Seguimos orando por Memo, siempre nos acordamos. Anoche estábamos acordándonos de él, así que estamos orando por Memo también, para que Dios fortalezca la vida de Memo, que está con tratamientos químicos, están haciendo la quimioterapia. Así que oramos por él y por todos los estudios que tiene que hacerse también. Así que Mirta, estate tranquila, estamos orando. Oramos por la familia Aragón, oramos por Laura, que está internada, también por ella, y está la señora del pastor Aragón. Oremos por ella porque necesita el apoyo del pueblo de Dios, y sé que hay muchos que están orando por ella, por su salud también. Amén. Y hoy el pastor va a estar compartiendo una palabra. ¿El título era, pastor? Las 4 exhortaciones relacionadas a la vida de reposo en Cristo, la vida de reposo del cristiano en Cristo. Así que es importante que nosotros escuchemos la palabra de Dios y por qué Dios nos exhorta a través de su palabra en el libro de Hebreos capítulo 4. Vamos a estar compartiendo. Dios nos exhorta a través de su palabra para poder vivir una vida de reposo espiritual. En este tiempo de tanta confusión, de tanta angustia, de tanta ansiedad, nosotros tenemos que reposar en el Señor. Bendiciones, Marta, Dios te bendiga a vos y a toda tu familia. Vemos que están bien, está mejorando, sí, gloria a Dios por las oraciones que hemos orado, y toda la gente que está orando, y otros hermanos también de otras iglesias seguramente están orando por la familia de Marta. Gracias, porque estamos felices de ver a Pablo recuperado después de todo eso que le pasó del COVID. Gracias a Dios, que Dios lo siga cuidando, porque él trabaja en el área de la salud del hospital. Y oremos por nuestro hermano Pablo y todos los hermanos de la iglesia que tenemos allí en los hospitales trabajando. Amén. Vamos a estar leyendo entonces en Hebreos 4, que va a ser la palabra que hoy va a compartir el pastor. Vamos a seguir la lectura. Dice así: temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañados de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se le anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Qué lindo es cuando nosotros acudimos a la palabra de Dios y encontramos que nos exhorta, nos revela y nos habla nuestra vida para vivir la vida cristiana, una vida cristiana distinta.
reposando en el espíritu, en el alma que tanto se necesita en este tiempo. Saludos a los hermanos que se están conectando, bendecimos Al a pastor cada uno. César Monti. Dios lo bendiga al pastor César Monti. Estamos tratando de ver si un día nos comparte la palabra de Dios, si él tiene experiencia, ha tenido ya, está en su reposo como pastor, pero él siempre está predicando, enseñando y también escribiendo, así que queremos escucharlo, así que en cualquier momento seguramente se va a dar la oportunidad para escuchar al pastor César Monti. Dios te bendiga, pastor. Va a ser una linda experiencia para nosotros y también va a enriquecer la vida de cada uno de los hermanos que siempre están apoyándonos y conectándose con nosotros. Amén. También está nuestro hermano Gonzalo de Bahía Blanca, que como siempre está apoyándonos. Y está Gaby también con Uriel. Dios los bendiga. Así que le damos gracias, Señor, por cada una de sus vidas que para nosotros son muy importantes. Por ahí se están saludando entre sí también. Qué bueno que estén saludándose. Vamos a estar cantando esta canción al Señor. Dice: yo quiero más de ti, habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Amén. Y habitar en tu presencia.
es cantarle al Señor y estas canciones que lo único que hace es centrarnos en Dios y nuestro corazón, nuestro espíritu reconoce que necesita del Señor. Y qué lindo es cantarla y recordar lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. ¿Hay una canción más? Ahí dice, vamos a cantar esta canción que dice Renuévame. Cada uno de nosotros necesita esa renovación diaria. Revelación, no, esta vez. ¿Revelación? Sí. Y yo pensé que era Renuévame, estaba bien la canción ahí. Bueno, vamos a cantar esta entonces. Digno es el Cordero Santo. A ver si... Amén. Por ahí quiero leer el comentario también de Mirta. Dice, el miércoles le dan el resultado de la tomografía de Memo. Dios va a hacer algo grande en Memo. Amén. Oremos por nuestro hermano Memo y por Mirta. Gracias a Dios que Mirta está fortalecida en el Señor, a pesar de la prueba que ella está pasando en la vida de su hijo. Qué lindo es cuando los hijos de Dios se fortalecen en el Señor y a pesar de las circunstancias de la vida siguen confiando en ese Dios verdadero. Señor y que reconozcamos que Él es el Cordero Santo. Santo, santo, santo es el Señor. Él es digno de toda adoración, de toda alabanza, y por eso nosotros estamos apartando este tiempo en la mañana de concentrarnos solamente en Dios. Y en este tiempo más que nunca debemos centrarnos en el Señor, centrarnos en el pensamiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios es una palabra que está en vigencia, aunque muchos la ignoran, muchos la rechazan. Pero saben, los que tienen hambre, los que tienen sed, los que tienen deseo de conocer a Dios, siempre la palabra de Dios va a estar en primer lugar en su vida, porque la mejor medicina está en la palabra de Dios, que cura el alma, que restaura y fortalece el espíritu y renueva nuestro corazón. Por eso quiero compartirle el libro de Hebreos. El libro de Hebreos capítulo 4 nos va a hablar de 4 exhortaciones que Dios nos habla en este capítulo 4 del libro de Hebreos. Dice así la palabra del Señor, capítulo 4 del libro de Hebreos. Vamos a acomodarnos para compartir la palabra del Señor. Dios nos exhorta a través de su palabra y le estaba exhortando a los hebreos que estaban siendo extranjeros
estaban expatriados, y aquí el escritor de los Hebreos escribe una carta como un sermón, y todo el libro de Hebreos es un sermón potente. La iglesia estaba pasando por persecución, estaba pasando por prueba, algunos creyentes querían volver para atrás, y entonces el escritor a los Hebreos escribe esta carta, y en el capítulo 4 le exhorta, dice que ellos deben seguir estos consejos para que puedan reposar de ese reposo espiritual, de ese reposo que da fortaleza, que da esperanza, que tiene expectativa. Si nosotros nos centramos en Dios, hay fortaleza en nuestro espíritu. Nuestro espíritu debe fortalecerse a través de la palabra y a través de la comunión con los hermanos. Y esto es estar en comunión entre los hermanos a través de esta reunión virtual, nos fortalece. Estamos en el espíritu. Dios se alegra. El Espíritu Santo se goza en medio de su iglesia. Pablo decía, aunque estoy ausente en el cuerpo, pero estoy presente en el espíritu. Hermanos, le voy a leer lo que dice el capítulo 4 del libro de Hebreos. Dice, temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Dice la palabra de Dios, temamos, no sea que algunos que parezca que no lo haya alcanzado. Y dice el escritor, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no oír acompañado de fe en los que la oyeron. Cuando el escritor del Hebreo viene hablando aquí en el capítulo 4, está relacionado con el capítulo 3, que habla del reposo. Y en el capítulo 3, versículo 11, le va a decir estas palabras. Por tanto, juré, en mi ira no entrarán en mi reposo. Si bien los hebreos, cuando salieron de allí, de Egipto, dice que salió una multitud muy grande, y entre ellos habían extranjeros también que aprovecharon la oportunidad de salir con el pueblo de Israel. Y muchos de ellos, tanto el pueblo de Israel y los que estaban allí, que salieron, empezaron a dudar de la promesa de Dios, empezaron a dudar si Dios le iba a dar esa tierra, y cómo iban a enfrentar todos esos pasos que iban enfrentando, pruebas, dificultades, se levantaban enemigos y Dios los libraba. Pero aún así sus corazones eran tan incrédulos, tan duros, y rechazaban la palabra de Dios, no querían seguir el consejo de Dios. Y eso está pasando hoy en día. Hoy en día se habla muy poco de la palabra del Señor, de los consejos de Dios. Se habla muchas cosas, pero cuando uno ve y examina las palabras no se dice nada. Pero el libro de Hebreos nos va a decir en el capítulo 3, versículo 11, dice así la palabra del Señor. Por tanto, juré, mi ira no entrarán en mi reposo. Y ahí comienza el libro hablando del reposo en el capítulo 3. Y el capítulo 4 continúa y da 4 exhortaciones para entrar en ese reposo espiritual. En el libro de Josué, capítulo 23, cuando uno lee el libro de Josué, capítulo 23, ahí lo va a decir que el pueblo de Israel estuvo en ese reposo nacional en cuanto a la tierra, en cuanto a la bendición, muchos años después con Josué. ¿Qué pasó? Estuvieron 40 años en el desierto, vieron la mano de Dios, vieron la protección de Dios, vieron la dirección de Dios. Dios se jugó por ellos, pero muchos de ellos comenzaron a quedar en el camino. Y aquí en este pasaje del libro de Hebreos, cuando el escritor escribe este sermón poderoso, potente, buena doctrina, buena enseñanza, le exhorta, no sea que les pase lo mismo que le pasó a los que estuvieron ahí en el desierto 40 años dando vuelta, y muchos se pierden. Yo hablo que nosotros como cristianos tenemos 2 bendiciones: la bendición eterna, cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos la bendición de heredar la vida eterna. La bendición más grande es la salvación. Entonces nosotros heredamos la identidad de hijo. Nosotros al recibir a Cristo somos hijos de Dios. Esa es una bendición eterna, nadie la puede quitar porque la conquistamos a través de Cristo. Cristo conquistó esa bendición para nosotros. Las bendiciones eternas están en Cristo, están guardadas en Cristo, no están guardadas en nosotros. Pero están las bendiciones que Dios nos dejó como herencia, que son las bendiciones
temporales mientras vivimos aquí, pero ahí es donde tenemos que poner nuestra parte, ahí es donde nosotros tenemos que poner nuestra responsabilidad, nuestro esfuerzo. Y aquí el libro de los Hebreos nos va a relatar y nos va a exhortar 4 cosas, 4 exhortaciones relacionadas con la vida de reposo del cristiano. Y vamos a verlo, en la Biblia nos habla de 5 reposos. El primer reposo que nos habla en la Biblia es en el descanso de Dios, el reposo de Dios en el día de descanso. Eso lo habla el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 4, dice lo siguiente, la palabra del Señor: porque es en cierto lugar, dijo así, el séptimo día, y reposó Dios de todas las obras en el séptimo día. Versículo 10 dice, por ejemplo, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios les dé la suya. O sea, el que entró en su reposo entró en el descanso de sus obras. En el Apocalipsis dice que de aquellos cristianos que han perseverado fiel en el Señor, dice que aún sus obras hablan. Aún sus obras hablan de lo que ellos han perseverado en el camino del Señor. Han pasado por pruebas, por dificultades, por problemas. Y la iglesia en este momento, cuando el escritor de los Hebreos escribe este sermón, le manda un mensaje exhortándolo que no se desvíen del camino. Estaban pasando por pruebas, y lo vamos a ver más adelante en este mismo capítulo. El segundo reposo que se menciona allí en la Biblia es el reposo en Canaán. Ese reposo para Israel después de vagar por 40 años en el desierto. Allí lo dice el capítulo 4, versículo 11, dice así la palabra, dice: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ahí habla de que muchas veces nosotros no entramos en ese reposo espiritual porque en esas bendiciones que Dios tiene para nosotros, porque somos muy ansiosos, porque no queremos pasar por la prueba, no queremos ser probados, no queremos aprender, crecer. Es un proceso, y la vida cristiana no es todo mágico, no es todo instantáneo, no existe eso. Antes se hablaba mucho de eso, y que se transmitía cierto poder sin vivir la experiencia del proceso de formar el carácter a través de las pruebas, a través de las dificultades. Nosotros vamos creciendo en el Señor, en nuestra relación con Dios, a través de la paciencia. Nosotros tenemos que crecer en esa comunión con Dios relacionada con la palabra de Dios. El tercero es el reposo en Cristo, que dice que del presente de salvación del creyente. Habla del presente, de la salvación del creyente. El capítulo 4, versículo 3 dice: pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré, mi ira no entrará en mi reposo. O sea, nosotros entramos en el reposo que Dios nos ofrece. Y el versículo 10 del 4 dice: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. Todo aquel cristiano que ha muerto en Cristo ha entrado en el reposo espiritual allí con el Señor. Qué hermoso es eso, qué hermosa esperanza que tenemos los cristianos. Pablo le escribe allí, cuando habla a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, dicen: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen en Cristo, los que ya están reposando, están descansando. Ellos, como los que no tienen esperanza, los cristianos tenemos esperanza, tenemos regocijo. Nuestro futuro está asegurado en Cristo. Pero también nosotros como cristianos estamos viviendo en esta tierra y necesitamos la fortaleza, necesitamos la confianza que nos da la palabra de Dios. Y el cuarto es el reposo del presente de la victoria, es lo que del vencedor. Cuando nosotros crecemos en la vida cristiana, pasamos por una prueba, Dios nos hace victorioso cuando nuestra fe está fundada y está anclada en la palabra de Dios. Y allí nos va a decir Hebreos capítulo 4, versículo 11: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. O sea, que cuando nosotros perseveramos en la prueba, perseveramos con paciencia y nos permanecemos firmes en el camino de Dios, sin desmayar, sin volvernos atrás, porque estamos viviendo en los tiempos de apostasía. Muchos están retrocediendo, muchos están dejando la fe, muchos se están volviendo atrás a la vieja vida, ¿sí? A esa vida que llevaban sin Cristo. Y ¿sabe qué pasa? No le va a ir bien.
lamentablemente no le va a ir bien. Después vienen los lamentos, después vienen los llantos. Por eso es importante que permanezcamos firmes. Dice, temamos las consecuencias, o sea, firmémonos en el camino del Señor. Y nos va a decir, y el otro quinto, el reposo en el cielo del futuro eterno. Eso lo dice el capítulo 4, versículo 9. Dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y es importante que nosotros entendamos, y aquí va a hablar del reposo espiritual que está en Cristo, ese reposo que da descanso. La palabra de Dios como medicina. Y dice que es como bálsamo para nuestra alma, para nuestro espíritu. Y por eso es importante que nosotros estemos descansando en el Señor, estemos teniendo esperanza. Y esa esperanza estimula, te inyecta, te da expectativa a seguir adelante. Voy a hablar 4 exhortaciones relacionadas a la vida del reposo del cristiano. En primer lugar, quiero tocar, temamos pues, dice el capítulo 4 del 1 al 8. El versículo 4 dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrará en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia. O sea, cuando ellos desobedecieron allí en el desierto y no entraron a la tierra prometida. Es increíble. Ahí cuando entró el pueblo de Dios, salió de Egipto, salieron 3 generaciones, se juntan en el desierto. Y la generación que quedó en el medio pasó el Jordán, pero después venían los hijos pequeños que iban creciendo. ¿Cuál es tu generación? ¿Cuál es el legado que le dejas a tu generación? Muchos se están preocupando hoy en día y es lamentable. Muchos cristianos están cayendo en eso. Quieren dejarle herencias terrenales a sus hijos. Pero la mejor herencia que le podemos dejar a nosotros, a nuestra generación postrera, es que conozcan a Cristo, la herencia de la salvación, la herencia de conocer a Cristo. Lo material va y viene, la inflación va y viene, la gente corre de un lugar a otro, están desesperados porque están poniendo los ojos en la tierra. También podemos ser realistas, podemos ser precavidos, podemos proyectarnos en el futuro, podemos organizarnos, podemos ser disciplinados en cuanto a nuestra economía. Está todo bien eso, pero si nos centramos solamente en lo material, si no ponemos la confianza en el Señor, si no ponemos la mirada en el Señor, nos vamos a deslizar. Y acá la palabra del Señor le dice, pues temamos, tengamos cuidado, prestemos atención a lo que el Señor nos quiere decir en su palabra. Dios prometió descanso al pueblo de Israel y debido a su incredulidad y desobediencia no entraron en ese reposo espiritual. Ellos tuvieron paz en el momento, paz de falta, ausencia de guerra después que estuvieron reposando. Pero después vinieron los conflictos, vinieron la esclavitud, las invasiones. ¿Pero por qué? Porque no había comunión con el Señor. Y acá Dios ha prometido un reposo para los suyos hoy, y es la paz por medio de las pruebas, victoria en medio de las dificultades, la fortaleza espiritual. Como cristianos vamos adelante, dice la palabra de Dios, a la perfección. Capítulo 6 dice así, el versículo 1, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. O sea, vamos adelante, nos vamos afirmando, nos vamos perfeccionando, vamos mejorando. Y la palabra perfección es la madurez cristiana. Nosotros ya no andamos basados en nuestras emociones. Hoy lo siento, mañana no lo siento. Y ustedes pueden analizar de Génesis a Apocalipsis. Si usted quiere, miren la Escritura, busquen en Google, fíjense y busquen si Dios prometió que desde Génesis a Apocalipsis ustedes iban a estar sintiendo su presencia todos los días. Nunca prometió eso Dios. Pero sí Dios prometió, yo estaré con ustedes todos los días. Así como estuve con este, así estaré con vosotros todos los días. Dios prometió que iba a estar
todos los días con nosotros, lo sintamos o no lo sintamos, porque nosotros no somos los que andamos por vista, sino que andamos por fe, confiamos en la palabra de Dios. Cuando dejamos de mirar y recordar las promesas de Dios, vienen las dudas, vienen los temores, viene el desánimo, viene esa angustia, viene esa preocupación, viene esa ansiedad. Eso lo dice la palabra del Señor. ¿De dónde vienen los celos? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿Dónde vienen las contiendas? Cuando dejamos de mirar la palabra de Dios. Nosotros dejamos que nuestra carne funcione. Dice capítulo 6, versículo 11, dice así la palabra del Señor. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para la plena certeza de la esperanza. O sea, acá es importante que el cristiano sea solícito, sea diligente, se preocupe en estudiar la palabra, se preocupe de entender la palabra, se preocupe de escuchar la palabra, se preocupe de prestar atención a la palabra. Y si la palabra de Dios le está exhortando, la palabra de Dios lo está aconsejando, siga el consejo de Dios. No, pero el otro no lo hace. ¿Qué importa que el otro no lo haga? Pero si te va a hacer bien a vos, tómala. Si Dios dice que debemos orar, oremos. Si Dios dice que debemos confiar en su promesa, confiemos. Si Dios nos anima a seguir adelante, sigamos. Aunque no veamos los resultados que queremos ver, tenemos que confiar en la palabra de Dios. El versículo 12 del capítulo 6 dice así la palabra de Dios: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Acá habla de la paciencia. El cristiano debe perseverar, y en cualquier momento viene la bendición. Y si estamos en el camino, en comunión con el Señor, esa bendición va a estar con nosotros, se va a multiplicar y se va a fortalecer en nuestra vida. Pero si no estamos, viene la bendición y nosotros estamos andando torcidos, andamos por otro lado, perdemos esa bendición y esa bendición pasa. Por eso es importante permanecer en el Señor, firme, constante, en oración, en comunión con los hermanos, en comunión con la palabra de Dios. Y dice acá la palabra: a fin de que no nos hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Dios nos ha prometido estar con nosotros. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Qué quiere decir? La comunión con Dios nos da descanso. Cuando estamos afligidos, cuando estamos angustiados, cuando estamos preocupados, cuando a mí me pasa muchas veces que estoy preocupado, estoy ansioso, estoy mal por algo que quiero ya tenerlo, entonces no me queda otra que ir a la presencia de Dios. A veces 2 o 3 de la mañana me levanto angustiado, preocupado y estoy ahí sentado y pensando hasta que me pongo a pensar y hablo con Dios, y cuando ya hablo con Dios me descargo y le cuento mi pensamiento. Es como que viene el descanso, viene la paz interior y se cumple la promesa de Dios, se cumple. Entonces nosotros tenemos que ir a la presencia de Dios. El capítulo 10, versículo 32 al 39, este pueblo estaba pasando por prueba, como estamos pasando hoy por prueba. Muchos se están quejando de la cuarentena, nos estamos quejando de esto, de lo otro, pero el problema está en nosotros. Mañana va a salir la cuarentena, se va a librar todo, se va a solucionar el problema y vamos a seguir con la misma angustia, con los mismos problemas, con las mismas preocupaciones. Entonces ya no vamos a tener excusa. Ahora le estamos echando la culpa a la cuarentena, pero mañana, ¿a quién le vamos a echar la culpa? Dice la palabra de Dios en el capítulo 10, versículo 32, dice así la palabra del Señor. 10:32 del libro de Hebreos, dice así: pero trae a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminado, sostuviste gran combate de padecimiento. Estos hermanos estaban padeciendo, estaban siendo perseguidos. Y dice: por una parte, ciertamente con vituperio, tribulaciones, fuiste hecho espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. Qué lindo cuando hay un pueblo unido, cuando los hermanos se duele con el hermano que está sufriendo, por lo que está enfermo, por lo que está pasando un problema de trabajo, por lo que está pasando por angustia. Hay un hermano que lo consuela, que lo anima, que se acerca y que lo apoya, que lo sabe escuchar. Y dice: te compadeciste. Y acá dice la palabra, el 34, porque a los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. El despojo de vuestros bienes sufriste con gozo.
Qué diferente los cristianos de aquella época a los cristianos que hoy conocemos. Estos cristianos confiaban en Dios, estaban perdiendo sus bienes, le usurpaban sus bienes, pero ellos confiaban en el Señor. Ellos eran conscientes en quién eran aquí en la tierra. Eran peregrinos, eran pasajeros. Y dice Dios, dice la palabra de Dios, porque acá dice, sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros un mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Y dice el versículo 36, porque es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, os tengáis la promesa. Qué importante es perseverar con paciencia, porque la bendición está. Dios la conquistó en la cruz, Cristo la conquistó en la cruz, y Dios tiene bendiciones para nosotros. Dios nos bendijo con muchas bendiciones. Dice Efesios capítulo 1, versículo 13, bendito nuestro Padre Celestial, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cuándo nos bendijo? Desde antes de la fundación del mundo, según Él nos escogió en Cristo. Desde antes de la fundación del mundo, ya Cristo ya nos había bendecido. Hasta que creó el mundo, hasta que llegó tu nacimiento, mi nacimiento, ya Dios ya nos había bendecido. Y Dios la conquistó en la cruz para darnos a nosotros. Y dice la palabra del Señor, versículo 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para perseverancia del alma. Qué importante los cristianos que perseveran a pesar de la prueba, a pesar de las dificultades. Qué lindo cuando escuchaba a Mirta en esta prueba que está pasando con su hijo. Ella me decía, pastor, yo sigo confiando en el Señor, yo sigo poniendo la confianza en el Señor. Y siempre voy a esperar lo mejor. Y sé que Dios va a hacer su voluntad. Y voy a aceptar su voluntad. Qué lindo es confiar en el Señor a través de la prueba. En la hora de la prueba, nuestra fe es probada como el oro y se va purificando, se va fortaleciendo en Dios. En segundo lugar, para ir rápido pasando acá, importante que nosotros entonces, como estos cristianos estaban pasando peligro, aplicar la palabra de Dios para nuestra vida. No nos guiemos por nuestros sentimientos, porque nos va a ir mal. Por eso decía el Señor Jesús allí en Mateo 11, 28 al 30, dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mi yugo es fácil, ligera mi carga. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor allí? Acérquense a mí y vayan conmigo, yo lo voy a fortalecer. Mi gracia le va a dar fuerza, mi gracia lo va a facultar para soportar las pruebas. Es a través de la gracia de Dios. Dios nos dio la palabra, Dios nos dio su Espíritu Santo, Dios nos dio los hermanos para fortalecernos. Pablo decía, oren por mí para que sea fortalecido, pero también para que hablen con denuedo, para que se abran las puertas para predicar el Evangelio. O sea, qué lindo es cuando nosotros nos tenemos los recursos que es la oración. Nos dio la oración, el recurso maravilloso que Dios nos dio, la oración para acercarnos a Dios. Nos dio el Espíritu Santo para fortalecernos, para producir la voluntad de Dios. ¿Y qué más que nos dio el Señor? Nos dio la iglesia. Y la iglesia es importante. Por eso nosotros tenemos muchos recursos que tenemos que aprovechar. En segundo lugar, acá nos va a exhortar que procuremos obras. Y esto es importante, en el capítulo 4, versículo 9 al 12, va a decir así el escritor de los Hebreos, 9 al 12, dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de la suya. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios nos va a revelar nuestro carácter, nuestra conducta. La palabra es como un espejo y es para nuestro bien. La palabra nos reprende, nos exhorta o nos aconseja. Nos consuela la palabra de Dios y nos trae consuelo. Y cuando me reprende a mí es para mi bien, porque Dios me ama.
Y al hijo que ama disciplina. Y entramos en ese proceso de disciplina, de corrección. Y Dios a veces no responde a los caprichos nuestros, sino que Dios responde a lo que nos va a hacer bien. Si el nene quiere comer todos los días caramelo, 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 ¿qué va a pasar? Se va a enfermar. Pero si la madre o el padre dice, no, esto no conviene, le da el alimento que corresponde, el niño va a ser bien alimentado y va a recibir las proteínas que necesita su cuerpo. Y le va a hacer bien a su salud en el futuro. Pero nuestro Dios siempre permite circunstancias en nuestra vida para mejorar nuestro carácter, para mejorar nuestra comunión con Él, para crecer, para madurar en la fe, para que seamos de bendición para otros. Un cristiano maduro es estable, un cristiano maduro evangeliza, un cristiano maduro discipula a otro, un cristiano maduro se reproduce con otras personas. Y esa persona sigue a ese cristiano maduro y imita a ese cristiano maduro en la fe en Cristo. Entonces, que estamos nosotros creciendo en el Señor, entonces procuremos obras. ¿Qué significa obra? Poner diligencia, esforcémonos con diligencia en el reposo. ¿Qué quiere decir? Esforcémonos en la oración, esforcémonos en la lectura, en el estudio de la palabra de Dios. Yo estoy estudiando Perspectiva Argentina y me gusta el curso. Hace 4 meses por 4 meses estoy estudiando sobre misiones. En el instituto yo estudié misiones y lo estudié de una manera y sigo estudiando porque necesito aprender más. Y eso es esforzar, quiero entender, quiero aprender acerca de las misiones. Pronto estaremos también saliendo en vivo con los misioneros de Hungría, los Nemet. Ellos dejaron todo, eran del sur, vendieron todo y se fueron a evangelizar porque Dios los llamó. Y allí fundaron una iglesia. Allí están con muchos misioneros, han pasado por distintas pruebas. Y ellos han perseverado en el camino, han tenido dificultades, pero han sido fieles. Y qué hermoso es ese ejemplo. Nosotros vemos los resultados. Fundaron una obra maravillosa, muchas almas para Cristo, discipulando, pero no vemos el trasfondo, el sufrimiento, el desgaste, el despegarse de la familia, de la cultura, de la comodidad, del confort, pero dejaron todo. A veces algunos no quieren dejar eso, no quieren pagar el precio, quieren esto ya, pero no pagar el precio, quieren recibir todo hecho. En la vida cristiana no es así, el mundo tampoco es así. Nada se obtiene sin esfuerzo. Si querés ser un buen abogado, tenés que esforzarte. Si querés ser un buen profesional, tenés que esforzarte. Y en la vida cristiana también. Nosotros tenemos que esforzarnos para mejorar. Y aquí dice buenas obras. Segunda de Pedro capítulo 1 nos va a decir allí, segunda de Pedro capítulo 1, y nos va a decir el apóstol Pedro. Prestemos atención a lo que va a decir el apóstol Pedro capítulo 1, versículo 4, dice así la palabra del Señor: por medio de las cuales nos han dado preciosa y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadí a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Eso es un proceso. No se salta de uno al otro. Primero está la paciencia. Es así, seguir. Es cuando uno está estudiando. Y volver a repetir, volver a repasar, hasta que te queda. Y es lo mismo en la vida cristiana. Y acá dice, agregarle esto. Y después dice, añadí a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, la palabra, conocimiento. Cuanto más conocimiento de la palabra de Dios, más vamos a ver nuestros errores, nuestras dificultades, nuestras debilidades, y vamos a darnos cuenta, vamos a mejorar. Y dice la palabra del Señor, el conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Qué tremendo que es la palabra del Señor. Y podríamos decir tantas cosas que dice el capítulo del 1, del 2 hasta el 12, del 4 al 12 del libro de Pedro. Pedro exhorta a los creyentes a ser diligentes. Y nosotros en este tiempo tenemos que ser diligentes.
Tercero, y termino. Cuarto, me faltan dos. Termino. Dice, retengamos nuestra profesión. Otro, el versículo 14, mantengámonos firmes en lo que hemos creído, en la doctrina, en la enseñanza de la palabra de Dios, en la profesión de proclamar el Evangelio. Nosotros tenemos un propósito aquí, es anunciar la virtud de aquel que nos llamó, de las tinieblas a su luz admirable, para que seamos sacerdotes, que llevemos el mensaje del Señor. Y ahí nos va a decir el versículo 14 de Hebreos, del capítulo 4, dice, 14, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Retengamos nuestra profesión. Y esto es importante. Nuestra profesión allí en este sentido está hablando de nuestra confesión. Es decir, lo mismo. No puede ser que una vez creemos una cosa y pasa el tiempo que ya estamos creyendo otra cosa. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Es la misma, no cambia. No es que los padres de la iglesia interpretaron una cosa y hoy nosotros somos súper iluminados y estamos interpretando otra cosa que no dice la Biblia de Dios. No tiene sustento y me preocupa por los futuros creyentes de la generación que está viniendo. ¿Qué va a hacer? Muchos no están fundados en la palabra de Dios, están fundados en las experiencias, están fundados en las emociones, pero no están fundados en la palabra de Dios. Nosotros tenemos intelectos, emociones y voluntad, y tenemos que estar fundados en la palabra de Dios, porque cuando venga la prueba, cuando vengan las dificultades, cuando vengan las persecuciones, cuando venga todo esto que se está viniendo y que va a venir más, pero como estamos fundados en el Señor, sabemos que nuestro Dios, como aparece en Apocalipsis, parece como que el enemigo se levanta, como que es poderoso, gigante. Pero en el final del Apocalipsis vemos que Dios es el que está sentado en el trono, vemos que Dios vence al enemigo y que va a ser lanzado al lago de fuego y que su iglesia está con él allí en la eternidad, dándole gloria, alabanza y toda la iglesia reunida. Vemos el triunfo, vemos la victoria, vemos al soberano. El final de la película, en Apocalipsis es tremendo. No nos centremos en todo eso que parece que el enemigo está venciendo en todo. Dios tiene el control. Dios tiene el control. Por eso es importante que nosotros entremos en eso. La bendición que Dios nos da en su palabra lo vemos allí en el libro de Hebreos. Capítulo 3, 1 dice, por ejemplo, acá la palabra del Señor, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. La fe en Cristo, consideremos el ejemplo. Él se enfocó en la cruz y cuando iba hacia la cruz iba pensando en vos y en mí. El libro de Isaías dice que él caminó y dice que no cayó, sino que perseveró. Y dice que pensó en lo que iban a ser salvos. Nosotros cuando estamos caminando en este camino de la prueba, estamos pensando que esto no va a durar para siempre. El Señor tiene una promesa para nosotros. Estaremos con Él por la eternidad. Y es interesante que el versículo 10, el capítulo 10, 23 dice así, el libro de Hebreos 10, 23, dice así la palabra del Señor, Hebreos capítulo 10, versículo 23. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es que lo prometió. No nos desanimemos, no nos dejemos manipular por todas las noticias, confiemos en el Señor. Dice, mantengámonos firmes en lo que estamos creyendo, creamos que Dios tiene todo el control, que Dios es soberano. Y si Él nos ha prometido algo en su palabra, lo va a cumplir. No va a depender de mí, va a depender de Él. Y acá nosotros tenemos que tener esta confianza. Los judíos que vagaron en el desierto, por su incredulidad, ellos perdieron la bendición espiritual. Y se quedaron en el desierto allí. Y nosotros tenemos que entender esto. Y cuarto, acerquémonos al trono de la gracia
capítulo 4, versículo 15 al 16, dice así el pasaje de la Biblia, en el capítulo 4, 15 al 16, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, la única alternativa que nos queda a nosotros es acercarnos con libertad al trono de la gracia. La gracia, Dios nos recibe con amor. Dios nos habla a través de su palabra y Dios nos fortalece en la fe. Cuando uno se acerca a Dios, tenemos que ser conscientes que Él nos va a recibir por su gracia. Esa gracia viene con fortaleza, viene con bendiciones, viene algo maravilloso, que es la fortaleza espiritual para seguir esta vida cristiana aquí en la tierra. Y nos tenemos que acercar. Aquí nos muestra que el creyente verdadero en Cristo no pierde la salvación. Porque aún si uno mira lo que venía hablando del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel que quedó en el desierto, dice: pero ustedes acérquense al trono de la gracia, confíen en el Señor, fortalezcanse en el Señor para seguir esta vida cristiana, para no desmayar. Tenemos que ver al sumo sacerdote que es Cristo. Él es que padeció todo, fue tentado en todo, se va a compadecer de nuestras debilidades. Está basado en el libro de Éxodo capítulo 25 del 17 al 21. Y acá está representado Cristo allí. Él está sentado en el trono de la gracia. Presentate tal como eres. Me gusta el Salmo 95 porque dice: acerquémonos a Dios con cántico, con alabanza, con adoración. Adórenle, clámenle a Él. El Salmo 95. Léanlo después. Allí dice que nos debemos acercar. En 1 Juan capítulo 2 dice así la palabra de Dios, para ir terminando. 1 Juan capítulo 2 dice el apóstol Juan, dice así: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El Señor murió por todos, pero todos aquellos que lo reconocen, que lo reciben y creen en Él y ponen su confianza en Él, por la obra que Él hizo en la cruz, serán salvos por la fe. Tendrán comunión con Él y vivirán con Él por la eternidad, por la obra de Cristo en la cruz. Y vamos a terminar. Cuando venimos a Cristo, venimos ante el trono de la gracia. Ante el trono de su gracia, de su gloria. Él nos recibe, nos habla a través de su palabra y nos fortalece en la fe. Vamos a orar. Señor, te doy gracias porque nos exhortas a través de tu palabra, que tengamos temor, que andemos en el temor, que podamos caminar en la fe y que se vean los frutos, Señor, de las obras de que estamos confiando en ti, que creemos en tus promesas de tu palabra, que no andamos por vista, sino por fe en la palabra, en la promesa, que tenemos comunión contigo, con la iglesia, con los hermanos. También, Señor, tú nos exhortas a que nosotros podamos venir ante el trono de gracia y que podamos profesar esa fe, que nos mantengamos firmes en lo que hemos creído, que nos mantengamos firmes en tu palabra. Señor, en este tiempo, más que nunca, oramos por aquellos que están necesitando fortaleza espiritual. Bendice a cada uno. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición. Amén. Que el Señor los bendiga y que seguramente pronto estaremos comunicándonos el miércoles a las 18 horas. Vamos a estar conectándonos. Acuérdense, estén orando los hermanos por el matrimonio Nemet, los misioneros que están en Hungría, que pronto estarán saliendo con nosotros en vivo a este horario más o menos el día domingo. Dios los bendiga.